que cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no hay herida que no cure el tiempo, porque no están solos, porque yo te quiero, por eso te ruego, no te rindas, no te rindas. Muchas gracias. Tenemos el gusto y el honor de estar comunicados desde los estudios virtuales de Radio Gráfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radio cooperativa .uy de Montevideo con Hugo Achúcar, poeta, ensayista, un hombre que estuvo al frente de la Dirección de Cultura durante varios años. Hugo, muy buenas tardes, muy buenos días, porque es mediodía. Gracias por aceptar esta nota. Gracias por invitarme. Sí, acepté además porque creo que, más allá de algunas cosas que he escrito en Facebook y demás, es una oportunidad de recordar a Tabaré en lo que se merece, es decir, y se merece mucho. Decía hace poco, el mismo día creo, que la mejor manera de homenajear a Tabaré era seguir honrando su labor, sus políticas sociales, su honestidad y su integridad como persona y como político y como científico. Yo tuve en realidad la oportunidad de conversar con él muy pocas veces. Comencé lo conocía de antes, por supuesto, pero no era un integrante de su equipo, sino lo fui hasta octubre del 2008, ya casi en los últimos tramos del primer gobierno, un excelente gobierno ese, donde me invitó entonces, Tabaré hizo un recambio de algunos ministerios y encargó al Ministerio de Educación y Cultura a la ingeniera María Simón en sustitución de Brovetto, quien a su vez, María Simón, me convocó a la Dirección Nacional de Cultura. Claro, con el aval de Tabaré, por supuesto, ¿no? Y ahí, bueno, ahí entendí que el estilo de Tabaré, un estilo propio de su profesión, que no era la de ser un político, sino la de ser un médico, un científico, un investigador, era estudiar a fondo, saber comunicar y permitir que los otros, delegar, en cierto modo, para que los otros trabajaran. Delegar no quería decir que se armara relajo, es decir, delegaba, pero tenía una fiscalización de lo que se hacía, ¿no? Eso acompañado del respeto que Tabaré tenía por la gente, y el respeto no solamente político o humano, sino el respeto por la gente de pueblo. Era un hombre de pueblo, ¿no? Era un hombre, como todo el mundo lo sabe, de La Teja, que es un barrio de Montevideo muy cercano a lo que eran las zonas, y fueron las zonas industriales, cuando él era joven, los frigoríficos, la ANCAP, etc. Y vinculada, esa vinculación al barrio y su posterior profesión de médico, lo hicieron un hombre que sabía escuchar, que tenía una empatía con el otro, que se transmitía claramente. Alguien ha dicho que hablaba como un predicador. No, yo no lo sentía como un predicador. Yo lo sentía como un hombre seguro, que transmitía esa seguridad en lo que hacía. Y
y a la vez un hombre de alentar. Quizás uno de los, no es el único, pero uno de los grandes logros reconocidos a nivel mundial del gobierno, del primer gobierno de Tabaré, fue el Plan Ceibal, ¿no? Una computadora por niño, a lo cual después, más adelante, iba a incluir a una computadora para los jubilados, ¿no? Los de menores recursos, para que la inclusión no solo fuera al futuro, que eran los niños y los estudiantes, sino también a los mayores, a los adultos mayores, para comunicarse con el mundo y con sus familiares y no vivir en esa soledad que a veces los adultos mayores tienen. Esto que es un símbolo de ese pensamiento de inclusión que le fue, respecto al Plan Ceibal, fue algo que le propuso el ingeniero Miguel Brezhnev, y que él, hoy en un reportaje que le hicieron en una radio, un periodista, Emiliano Cotero, le preguntaba a Miguel Brezhnev cómo había sido lo del Plan Ceibal. Y le dieron 15 minutos para hablar. Entonces, en 14 minutos él le planteó el tema a Tabaré, y Tabaré dijo, se hace, punto. Es decir, lo entendió de entrada. Entendió que era un modo no estaba en el programa del Frente, pero era la esencia de lo que era el espíritu de las políticas sociales del Frente y que él encarnó, que era la inclusión. Así como se había hecho la reforma de la salud pública, ¿no? Y de la salud en general, que era el Fondo Nacional de Salud, y se hizo esta apuesta a la inclusión de un mundo que se venía y que ya ahora lo estamos viviendo, que era la inclusión digital y virtual. Y con esas dos cosas, Tabaré, supongo que lo intuyó, pero Tabaré no pudo haber intuido la pandemia del coronavirus. Pero son los dos apoyos fundamentales con los cuales Uruguay ha podido llevar adelante de una manera relativamente exitosa. Todavía falta mucho y sorpresas y demás, pero la inclusión virtual permitió que vía Zoom, vía virtual, la educación prácticamente no se parara ni en escuelas ni en universidades, públicas y privadas. Por otro lado, la salud pública permitió una inversión, se hizo con una inversión en hospitales, en equipos científicos. Fue el apoyo al Instituto Pasteur. El Uruguay tiene, el Instituto Pasteur de Francia tiene 2 sucursales en el mundo, una en Israel y otra en Uruguay. En el Instituto Pasteur fue el conocimiento acumulado científico, que respetaba, por supuesto, Tabaré mucho, fue lo que permitió que se creara el PCR en forma inmediata, y luego los hisopados en la Facultad de Química. Es decir, ese apoyo al futuro, que es la virtualidad, el apoyo a la ciencia y a la salud con acceso universal, ¿no? A través de la ampliación, que incluso hoy en día, estos migrantes nuevos que nos llegaron del Caribe, de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana y demás, de México algunos. Yo tengo un yerno mexicano que dice, pero no puede ser, yo llegué, tengo mi cédula y ya, por un trabajo que conseguí, ya tengo seguro médico, ¿no? Gratuito, o prácticamente gratuito. Eso
Eso era el espíritu del gobierno de Tabaré y eso era el espíritu de Tabaré. Un espíritu que se apoyaba con planes que han quedado. El plan Ceibal nadie lo discute hoy en día. Y es una política de Estado. La salud tampoco. Es decir, y se ha apoyado este gobierno en su accionar frente a la pandemia, pero también el plan que promulgó su mujer, del plan de salud bucal, es decir, para aquellos niños, o la Operación Milagro, apoyada por un convenio con Cuba, que era un hospital para ojos, donde se hicieron ya más de 100.000 operaciones de cataratas gratis en Uruguay para la gente sin medios. Todo eso es parte de ese espíritu de pensar en el otro, de pensar el carenciado. De ahí el plan de emergencia al iniciarse el primer gobierno, ¿no? Que creó el Ministerio de Desarrollo Social y un plan para lograr rescatar a quienes estaban por debajo de la línea de pobreza, logrando Tabaré y los gobiernos que siguieron, el gobierno de Mujica, pero también el segundo gobierno de Tabaré, que la pobreza en Uruguay bajara del 40% cuando Tabaré asume al 9%, que es como, como lo deja el frente cuando se va. Entonces, si a eso le agregás las otras cosas que hizo, porque no era solamente eso, se hicieron otras cosas, se hizo vivienda, se hizo atención a la cultura, se hizo un gobierno de cercanías, como él llama, y un gobierno de descentralización. ¿Hizo todo Tabaré lo que tenía que hacer? No, no lo hizo todo. Pero nadie lo hace todo. Lo importante de Tabaré, lo que le reconocemos a Tabaré, es su cercanía con el pueblo, su empatía con la gente y el haber abierto una política, varias políticas de Estado, que otros con otras ideologías tienen que reconocer. Consolidó a Uruguay como un país respetado internacionalmente. Es decir, lo dijeron todos los expresidentes de Uruguay ahora en la muerte de Tabaré. Presidentes con quienes había profundas diferencias ideológicas y políticas con Tabaré, pero reconocieron la afirmación republicana de Tabaré y que le dio al Uruguay esta seguridad que tenemos. Es decir, seguridad que salimos de la dictadura y no vamos a volver a ella. Es decir, porque de algún modo nos inoculó con un respeto al otro y con un respeto al Estado y a las instituciones del Estado. No sé, podría seguir hablando y no parar, pero